Yo siempre me refiero así como para agarrar la atención de los demás. Aarón le va a contar. Había en un pueblo un anciano, un viejito, que era muy sabio. Y él vivía en la montaña. Y todo el mundo sabía que ese señor era muy, pero muy sabio. Entonces, resulta que unos jóvenes querían probar la sabiduría que él tenía. Si era cierto que todo lo sabía. Entonces, se fueron donde el viejito a la montaña y habían capturado un pajarito, hermano Carlos, y traían un pajarito. Entonces, ya llamaron al viejito, él salió de su casa y le dijeron al viejito, es cierto que usted es muy sabio. Entonces, él no dijo, yo soy muy sabio. No, digo, la gente dice que mis consejos le han servido. Entonces, le dice, si es cierto que usted es tan sabio, entonces, tenían el pajarito así, en las manos. Así, lo traía así, entonces le dijo, a ver, yo tengo un pajarito que está aquí en mis manos. Si usted es tan sabio, dígame la verdad. ¿El pajarito está vivo o está muerto? Así le dijeron a don Hugo. Le dicen, ¿el pajarito está vivo o está muerto? Y el Señor se les quedó viendo, lo traviesos que eran. Y llegó y le dijo, el pajarito, todo depende de ustedes. Porque la vida y la muerte están en sus manos. Porque si yo digo, el pajarito está vivo, en ese mismo momento ustedes estripan la mano y le tuercen el cuello. Y me van a decir, vea, estaba muerto, no era cierto que usted sabía todo. Pero si usted, yo sé que si yo les hubiera dicho a ustedes, el pajarito está, ¿cómo le dije? Estaba vivo, lo mataban. Y si yo digo que está muerto, entonces lo agarran y lo sueltan y sale volando. ¿Se dan cuenta? Entonces, jóvenes, lo que quiero decirles es, la vida y la muerte está en sus manos. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué quiero decirles esto a ustedes? Porque estamos por empezar un año. Amén. Y queremos que entiendan ustedes que siempre que empezamos un año tenemos muchas expectativas, pero muchas cosas no solamente dependen de Dios, ni de las circunstancias, ni de las situaciones. Hay muchas cosas que son su propia responsabilidad. Dígale al que está a la par. Muchas cosas son su propia responsabilidad. De que salgan bien o que salgan mal. ¿Escuchó? Porque la vida y la muerte están en sus manos. Amén. Entonces vamos a ver, hermanos, a través del Salmo 1, cómo ambas cosas se pueden dar. Vamos a ver, hermanos, el contraste de dos tipos de personas. ¿Escucharon? Y las encontramos en el Salmo 1. Cuando lo tienen, dicen un amén. Salmo 1. Recuerden que yo leo Reina Valera, pero también les voy a leer en otra versión para que ustedes vean las diferencias. No que la palabra sea diferente, sino es más actualizada lo que es el vocabulario. Entonces, ¿lo tienen listos, hermanos? Vamos a ver. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo sé que todos se saben este salmo, amén. Gloria a Dios y a su nombre.
Gloria a Dios. Si no quieren que tosa, corran al abanico. Amén. ¿Listos? Se lo leo en otra versión. ¿Qué les parece esta versión? Vean. Dichoso el hombre, diga conmigo, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Amén. ¿Me están captando? Ve que ya se lo dije en 2 versiones, pero lo voy a leer en una tercera versión. No tienen que repetir, solo oírme. Es lo mismo, pero en otra forma de lenguaje. Dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. ¿Escuchó bien? Vea cómo empieza. Dice: Dios bendice a quienes. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Amén, hermanos. Bueno, este año, querida iglesia, cada uno de nosotros va a estar siendo amenazado. Amenazado para que usted, su caminar, su vida cristiana, se eche a perder. ¿Escucharon, hermanos? Así como nosotros queremos cosas buenas para el año 2025, hay alguien que es nuestro enemigo, que anda alrededor como león rugiente, mirando a quién puede devorar, dice la palabra. Y va a tratar, yo quiero ver todas las caras de ustedes. Quiero que este año, en el nombre de Jesús, les digo, terminemos hasta el final del año juntos, perseverando en los caminos de Dios, y que ninguno se haya apartado de Dios, porque sí sé que cada uno de nosotros va a tener el riesgo de que lo va a acechar el enemigo para echarlo a perder. ¿Escucharon bien, hermanos? El enemigo quiere echarles a perder su fe. Y nosotros, como somos hijos de Dios, debemos de evitar, diga conmigo, yo debo de evitar a toda costa que el enemigo se salga con las suyas. Amén, hermano, ¿lo recibe? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo lograr que el enemigo no eche a perder lo que Dios tiene para mi vida? A través de lo que dice el Salmo 1. En primer lugar, hermano, le voy a pedir lo siguiente, como pastor, y le hablo en el nombre del Señor. 1, escuche bien, por favor, quien quiere que sea usted. Yo los conozco a ustedes aquí, y conozco a sus amigos aquí, sus hermanos en Cristo, y algunos familiares de ustedes. Pero fuera de aquí, yo no conozco ni sus compañeros de trabajo, ni sus vecinos, ni sus familiares,
ni mucho menos muchos amigos de ustedes. No los conozco, no los conozco. Pero le voy a pedir que usted evite las malas influencias. ¿Escuchó bien, hermano? No estoy diciendo que usted juegue de espiritualón, santulón y que le ande de largo a la gente. Le estoy diciendo, influencia es que usted se deje influenciar. No te dejes influenciar este año por malas compañías, como dice la palabra. Porque escrito está en la palabra, Salmo 1:1, bienaventurado, jóvenes, bendecidos serán el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores, ni en silla de escarnecedores, que dice la palabra, se ha sentado. Presten más detenida atención a lo que les voy a decir. Mire, empieza con, dice, consejo de los malos, camino de pecadores, silla de ¿qué? De escarnecedores. Amén. Observen por favor la ruta que se sigue. Primero, se empieza en la mente. Amén. Consejos, con consejos y no buenos consejos, malos consejos, las malas influencias, las malas personas de lo que abunda en el corazón, ellas van a hablar y a contaminar y contaminarán con ideas, van a contaminar con paradigmas, con argumentos, hermanos, van a querer hacerlo en tu vida, en tu mente. Todo empieza ¿por dónde? Por la mente, por las dudas. Empieza, hermanos, el diablo trabajando a través de lo que tú piensas. Pero, vea lo que dice. Primeramente es el consejo de los malos, pero después dice el camino de ¿qué? De los pecadores, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Qué significa eso? Que la gente primeramente piensa algo, lo mastica, lo rumea, lo medita, reflexiona, pero después ¿qué hace? ¿Lo quiere qué? Experimentar. ¿Lo quiere qué? Lo quiere ver si es cierto lo que esa gente le estaba diciendo. Entonces, luego sigue ¿qué? Empezar a buscar ese camino. ¿Dónde está ese camino? Quiero experimentar esas cosas. Pero después, ¿qué sigue? La silla. ¿Están entendiendo, hermanos? Dice, en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabe qué significa eso? Silla de escarnecedores. No solamente es que le entró en la mente, no solamente es que quiso experimentarlo y empezó a andar en ese camino torcido, no, sino que después, ¿qué sigue? ¿Sabe qué sigue, hermano? Luego, que ya le gustó ese camino y se achantó, se sentó, se acomodó y le gustó, hermanos, y se estacionó en esa forma de vida. Y así empieza con todo. Bueno, en el tiempo que yo estaba joven, como dicen los chiquillos jóvenes, aquí de la sociedad jóvenes antes de Cristo, cuando yo era un joven de colegio, se acercaban y para fumar, que para tomar, que para probar algún tipo de vicio, droga o lo que fuera. Hermanos, ¿y qué hacen? ¿Cómo hacen? Primeramente empiezan que convenciéndolo a uno para que uno lo haga. Diciéndole, es que usted no sabe lo que se pierde. Es que usted no sabe, inténtelo. ¿O qué? ¿Le da miedo? ¿O qué? ¿No es hombre? Todas estas cosas, ¿cuántos la vivieron? Estoy hablando de los varones, las mujeres, no sé cómo se dio la vida con ellas, pero me imagino que es lo mismo. ¿Trabajan dónde? Primeramente tratando de convencerla de que hagas tal cosa. Pero después, eso se queda en la mente, esa inquietud, esa duda, y luego ¿qué la gente quiere hacer? Ay, si lo hago o no lo hago si no lo hago, hasta que llega ¿qué? El momento en que da el primer paso. Y a la persona que consumió un poquito de droga, ¿qué sucede cuando da ese primer paso de consumir un poco de droga? O de probar algo ilícito. ¿Sabe qué, hermanos? Luego no solamente lo hace una vez, sino que lo hace ¿qué? 2 veces, 3 veces. Y luego
según la palabra del Señor, ya luego ¿qué? Queda como, ya queda prensado. Como cuando alguien llega muy cansado del trabajo y se acuesta en la silla que tiene. Algunos tienen una silla para ver tele, se quitan los zapatos, hermanos, cruzan las piernas, prenden el tele y se quedaron como, decimos aquí en Costa Rica, bien achantados. Y de ahí no lo mueve nadie. Y de ahí no lo saca nadie. Hermanos, ¿a cuántas personas han sido cautivas en cualquier cosa ilícita, mala, pecaminosa, ilegal? ¿Y qué es lo que sucede? Que ya después están tan atrapados que aún sabiendo que es malo, lo siguen haciendo. Dígame si es así o no. Entonces, esa es la realidad. Muchos de las personas que han seguido los malos caminos, los caminos torcidos, ¿ustedes creen que siempre fueron así? No, hermanos, pónganse a pensar. Digamos, hay personas que no tomaban. Estoy pensando en vicios, por ejemplo, el alcoholismo, lo que fuera. No tomaban, pero alguien los indujo a tomar. Pero ellos no eran alcohólicos. Antes no era una persona, no era drogadicta. Pero estamos hablando de vicios, está bien, pero podemos hablar de cualquier otra cosa que sea algo que lo lleve a usted a la perdición. Entonces, déjeme decirle que no toda la gente al principio era así, sino que se fue ¿qué? Convirtiendo en esa persona. Alguien le habló, alguien lo convenció, alguien lo impulsó y luego lo atrapó. ¿Es correcto? Dígame si es correcto o no lo que estoy diciendo. Y a lo último lo terminó corrompiendo. La Biblia nos está advirtiendo del peligro que es esto. Pero también la Biblia nos dice la bendición que es cuando usted mejor se zafa. Amén. Cuando usted mejor no presta oído a esas malas personas, a esas compañías. No es un cobarde. Usted no es un cobarde. Si usted, hermano, decide cuidar su cuerpo, no es un cobarde. Si usted decida, yo no voy a echar a perder mi vida, usted no es un cobarde, joven, jovencita, usted no es una cobarde. Si usted decide huir, es mejor apartarse a tiempo. Diga al que está a la pared, es mejor apartarse a tiempo del que lo quiere echar a perder. No es buen amigo ni buena persona el que lo quiere apartar a usted del buen camino que usted anda. Amén. Dice la palabra en 2 Corintios 11:3. Vean qué astuto fue el diablo. Cómo engañó a Eva. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, mire el que esté firme que no caiga. Lo que quiere decir que el diablo es tan astuto que él va a buscar la manera de hacernos tropezar y caer. ¿Escucharon, hermanos? Entonces, Dios nos dice en el Salmo 1, mejor no preste oído, mejor apártese del camino de los pecadores, mejor no se sienta bien con esas cosas. Eso es lo que está diciéndonos el Señor. Amén. Pero también la segunda cosa que aprendemos para este año 2025 que Dios nos dice para entrar en esos 12 meses y no apartarnos de Él es, seamos sabios, hermanos, y veamos en qué termina, cuál es el desenlace que sufren aquellos que se llaman malos en la palabra de Dios. Salmos 1, 4 al 6. Vean lo que dice la palabra en Salmos 1, 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda que dice de los malos perecerá. Vean, hermanos, yo me pongo a pensar, ¿cómo uno viendo que una vida termina mal, uno va a seguir ese camino? O sea, si usted ve, joven,
Yo no estoy hablándole solamente a los jóvenes, pero cualquier persona, que si usted ve que si usted sigue haciendo o hace esas cosas, que las personas que se apartan de Dios y no quieren nada con Dios, ni dejan que Dios gobierne sus vidas, les va mal, o sea, lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué uno no se advierte de que eso le puede pasar a cualquier persona? O sea, yo me he puesto a pensar de que hoy hay una gran campaña que se está levantando, o se ha levantado, y ahora más personas pueden hablar de esas cosas y pronunciarse, pero una gran campaña en contra de lo que Dios dice en su palabra. O sea, yo no sé si usted lo nota, pero cada vez más gente expresa que no creen en Dios, no creen en la Biblia, están en contra de las leyes de la palabra de Dios, de la autoridad que tiene la palabra de Dios. Cada vez hay más y más personas metiéndose en ese mundo. Pero yo decía, es cierto, cada vez hay más personas, pero no significa que tengan la razón. Porque se recuerdan los días de Noé. En los días de Noé, Noé estaba diciéndoles que Dios iba a mandar, ¿qué? Un diluvio. ¿Y ellos qué decían? La mayoría, ¿qué decía la gente? La mayoría de la gente no creía que esto fuera a suceder. Nunca había llovido en la tierra. Lo que salía es un vapor que regaba toda la tierra. Nunca había llovido. Entonces decían, me imagino que posiblemente en aquel tiempo también habían ateos. Dios no existe, eso no es cierto, esto y lo otro. ¿Qué importó al final lo que ellos dijeron? Se los llevó el diluvio. Murieron ahogados. Entonces no es lo que nosotros creamos o pensemos o que tengamos derecho a decir. A lo último, el que tiene la razón es Dios y su palabra, porque siempre se cumple. Y si Dios dice que a los malos les va a ir mal, aunque en la televisión, en las series, hermanos, en todas las películas y en todo lugar, el malo se lleva a la muchacha más bonita. El malo hace plata. El malo se sale con las suyas. El malo anda en el mejor carro. El malo, hermanos, lo admiran. Así es como lo pinta el diablo. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios advierte del peligro que es. Y cuando yo veo esto, digo yo, cuando estoy viendo Canal 7 y dice, alias fulanito de tal está en el juicio y está siendo condenado a tantos años y no hubo defensa para él, no hubo quien lo sacara, no hubo manera de sacarlo, ni el abogado, ni toda la plata que le pagó, está siendo sentenciado a tantos años de cárcel. Pero el diablo le decía, no, usted va a ser rico, poderoso, admirado, todo lo que le dice en el mundo a la gente, pero eso es una patraña de Satanás. Porque la palabra dice que no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y que la senda de los malos va a fracasar, va a perecer. Amén, hermanos. Porque el fin de ellos es la ruina, es la perdición. Amén. Ahora, ¿por qué tomar estos caminos? Yo le pregunto a la gente, ¿por qué ser malo? Es que, a mí me enardece ver que hay gente inocente y gente que se ve que es noble, que es buena, que es especial, pero como que todo el mundo les pasa por encima, porque como es bueno, es noble, es amable, lo confunden con debilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas personas que son nobles, inocentes, buenas, gente especial, gente amable, ya no quieren, hermanos, que la gente se aproveche de ellos. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Entonces dicen, voy a parecer malote, me voy a convertir en una muchacha mala. Y cambia su aspecto, su figura. De una muchacha que se veía una muchacha de casa o especial, buena y todo, empieza a verse de una forma rara. Uno dice, es irreconocible, ya no es la misma. Y no solamente por lo externo, sino que también empieza a contaminar lo interno. Y no sé si lo han visto, pero jóvenes empiezan a pensar que si son así de determinada manera, entonces ellos van a verse respetables.
La gente les va a tener miedo donde los vean. O las chiquillas van a decir, qué tipo más raro, vea cómo es. Vea todo cómo se pintó el pelo, un ejemplo. ¿Mm? Y llegan a extremos, hermana Olga. Extremos tan grandes de cambiarse físicamente con tal de llamar la atención de los demás. Y uno dice, ¿por qué todo eso? ¿A qué se debe esto? ¿Y sabe por qué es? Porque lo que quieren es aceptación, respeto. Y lo que no se dan cuenta, hermanos, es que la palabra de Dios dice que a estas personas van a fracasar. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la rebeldía? ¿Qué es la rebeldía? Es estar en contra de la autoridad. Y si no existiera autoridad, hermana Marta, si no existiera autoridad, ¿no cree usted que sería un caos todo? Si no existieran normas, leyes, reglas, principios, valores, y todo el mundo hiciera lo que le da la gana, ¿qué sería de este mundo? Entonces no es malo robar. Uno ocupa uno agarra lo que ocupa y ya está. Aguántese y haga lo mismo y no sufra, le dirían a usted. Pero qué, hermanos, si el semáforo está en rojo, hay que respetarlo. Porque si usted se lo brinca, no solamente puede pasar o ocasionar un accidente, sino que se lo pueden llevar preso y recibir una multa. Las reglas están para que vivamos en un orden. Pero el rebelde no acepta a la autoridad. Pero la palabra de Dios nos está enseñando aquí hoy que ¿por qué ser rebeldes? ¿Por qué desobedecer lo que la palabra de Dios dice? ¿Sabe por qué es? Porque ese es el objetivo de Satanás. Él viene para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Ya les hablé, hermanos, de este aspecto, de ese tipo de influencia maligna, perniciosa. Pero ahora les quiero hablar que hay en la palabra de Dios como tercera cosa un poder que va a influir sobre nuestras vidas para bien. Amén. Sí existe, diga conmigo, sí existe. Si usted ya no cree en nadie, no cree en lo que la gente dice, la sabiduría convencional, pero déjeme explicarle algo. Hay algo que ha comprobado a través de los tiempos, las épocas, las modas, las generaciones. Hermanos, imperios han venido, imperios han caído. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios es infalible. Que la palabra de Dios ha soportado toda crítica. Ha soportado, hermanos, toda persona de mala voluntad que ha querido deshacerse de Dios y de su palabra. Y aquí está conmigo hoy la palabra de Dios y usted la tiene en sus manos también. ¿Y cuántos han tratado de destruirla? Y es la mayor influencia que tenemos para nuestro propio bien. Y la tenemos en nuestras manos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Dice la palabra del Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. ¿Cuál es la mejor influencia que tenemos nosotros los cristianos? Las redes sociales. No son las redes sociales. Los noticiarios. No. Los políticos. Menos. Amén. Pero entonces, ¿qué nos puede influenciar sobre nuestra vida? Algunos pueden decir, la familia, los papás. Pero ¿y qué de los que tienen malos ejemplos con sus papás? ¿Y qué de los que les ha tocado un mal padre o que los abandonó o que tiene un mal ejemplo para sus hijos o una mala madre? Hermanos, no todos los papás y las mamás son buenas. Hay mamás y papás que han sido muy buenos, gracias a Dios. Pero hermanos, para nosotros, déjeme decirle que es la palabra de Dios. Escrito está, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Lo recibe? Entonces, hermanos, vean que a los reyes de Israel, hasta a los mismos reyes que iba a haber en el pueblo de Dios, se les decía que tenían que leer la ley.
En Deuteronomio 17, 18 al 20, vea el punto. Porque usted sabe que cuando uno tiene el poder, es peligroso tener el poder, hermana Marta. Es mucho peligro tener el poder. ¿Sabe por qué? Alguien decía que si usted tiene poder, puede corromperse. Y si usted tiene poder absoluto, puede corromperlo absolutamente. ¿Cuántos dicen así? Es la verdad. Una persona que tiene todo el poder en sus manos, completo, esto depende de su carácter, lo puede llevar a corromperse a sí mismo completamente. Entonces a los reyes de Israel se les decía que tenía que influir sobre su carácter, sobre su estilo de vida, sobre sus decisiones, la voluntad de Dios, que estaba escrita en la palabra. Dice la palabra: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿qué dice la palabra? Ese rey, ¿qué? Todos los días de su vida. Todos los días de su vida, el deber de un rey era leer ¿qué? La palabra de Dios todos los días de su vida. Amén. Y dice la palabra, ¿para qué? Para aprender a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y para ponerlos, ¿qué dice la palabra? Por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. ¿Qué poder tiene esta palabra? Diga conmigo, ¿qué poder tiene esta palabra? Que era, hermanos, una necesidad para el mismo rey que gobernaba, tenía que leerla todos los días. Solo así podía prolongar su reino, él y sus hijos. Pero también a Josué se le dijo lo siguiente, yo sé que usted se lo sabe de memoria, Josué 1:8. Vea la importancia que le estaban diciendo a Josué de la ley del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Noten que dice, nunca se apartará de tus ojos, dice de tu boca. ¿Por qué de tu boca? Porque ellos, hermanos, no solamente la leían, la hablaban para memorizarla. Amén, hermanos. Y muchas veces era tradición oral. Es decir, yo no tengo la Biblia como la tenemos hoy. Ellos usaban, hermanos, rollos. Y algunas veces al menos no tenían el rollo, pero ¿qué podían hacer? De padre a hijo le enseñaban los textos bíblicos de memoria para obedecer a Dios y honrar a Dios. Amén. Entonces, hermanos amados, y dice, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que él pudiera guardar y hacer conforme a lo que estaba escrito en la palabra. Solo así iba a prosperar, que diga conmigo, y solo así harás prosperar que, y todo te saldrá bien. Aleluya, amén. Ahora, para los que no le dan valor a la Biblia, a la palabra de Dios, vieras cuánto amor, respeto, reverencia le tiene el pueblo de Israel a las Sagradas Escrituras. Ahora que nosotros fuimos, ¿verdad?, a la sinagoga allá en Romo Serpavas, y nos estaban explicando, hermanos, ahí en la sinagoga tienen un museo y tienen, hermanos, ellos le llaman la Torá y todo esto, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y hermanos, cómo ellos reverencian la palabra de Dios. Cuando ellos hacen la lectura de la palabra de Dios, la persona que le toca besa los rollos de la palabra de Dios. Amén. Besa la palabra de Dios. Yo hasta el día de hoy yo no he visto a nadie que venga aquí a leer la Biblia y que bese la palabra de Dios cuando la vaya a leer. Ellos lo hacen. ¿Sabe por qué? Están diciendo que aman la palabra de Dios, respetan la palabra de Dios, valoran la palabra de Dios.
Y vean lo que dice el Salmo 19 del 7 al 11. La ley de Jehová, así la consideran, así está escrito, así el pueblo de Dios la valora. La ley de Jehová es perfecta. Diga conmigo, la ley de Jehová es. ¿Y qué ataca el diablo? El diablo empieza a atacar y decir, ¿por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué el papel aguanta lo que le pongan? Así dice la gente inconversa. Pero la Biblia dice otra cosa. La palabra dice que la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Que convierte el alma. ¿Cuántos dicen amén? Me cambia, diga conmigo, cuando yo leo la Biblia, me cambia la Biblia, me lava el corazón, me está limpiando la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos, que alegran el corazón. Lea la Biblia, si usted anda triste, lea la Biblia a ver si no se le alegra el corazón, se le alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra, ¿qué dice? Usted empieza a leer la Biblia y hermanos con atención y medita en ella y reflexiona en las Sagradas Escrituras. De un momento a otro usted dice, ya entendí. Digan conmigo, ¿cuántos les sacaron? Ya capté. Ahora entiendo. Se le abren los ojos a uno. ¿Cuántos dicen un amén? Y dice la palabra, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y ahora repitan conmigo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos. Y dice la palabra, en guardarlos hay grande galardón. El que guarda la palabra de Dios, el que obedece la palabra de Dios, Dios lo recompensa. ¿Escucharon bien? Hay grande galardón. ¿Sabe cuál es tu mejor influencia? La mejor influencia para usted no es esos que dicen, soy influencer. No son esos. La mejor influencia para usted es que Dios te hable cada día a tu corazón, a tu vida. Amén, hermanos. Que Dios influya en tu forma de pensar. Amén. Mire, el malo da malos consejos, dice el Salmo 1, pero Dios ¿qué te da? Dios te da solo buenos consejos. Así es, hermanos. El pecador te lleva a andar en malos caminos, en malos pasos. Pero ¿qué hace Dios? Dios endereza tus pasos y te llevas por sendas de paz y sendas de justicia. Y a su nombre. El burlador, el escarnecedor, te hace que vivas y que te sientas a gusto en su forma de vivir. Pero con Dios, Dios más bien te saca de ahí, de ese asiento, de esa comodidad del malo, y te hace, hermanos, que te asientes y que aprendas a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Amén. Que disfrutes de la vida abundante que el Señor nos quiere dar en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen un amén? Deja, hermano, que este año 2025, yo le voy a decir algo, que Dios cale tan profundo en tu forma de ver la vida, que tu vida cambie. Eso es lo que queremos para el 2025. Que la palabra de Dios llegue a impregnar tus pensamientos. Que la palabra de Dios, hermanos, que es, dice, como espada de filos que penetra el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos. Hermanos, que la palabra de Dios entre a su corazón. Déjala entrar. Diga conmigo, tengo que dejar entrar la palabra de Dios a mi vida. Amén. Porque la palabra de Dios, cuando entre a tu vida, va a hacer algo. Alguien decía, yo creí que yo estaba leyendo la Biblia, pero cuando estoy leyendo la Biblia, me estoy dando cuenta que es lo contrario. Es la Biblia la que está leyendo mi vida. ¿Verdad que sí? Usted cree que está leyendo la Biblia, pero cuando usted se da cuenta, es como si estuviera usted en un espejo y la Biblia le va ayudando a usted a cambiar sus defectos, sus errores, sus malas decisiones. Usted testarudo, que no deja que nadie le diga las cosas,
y que cree usted que siempre tiene la razón, se defiende como gato panza arriba. Pero no escucha ni la voz de la mamá ni del papá, que se lo advertí, se lo dije. Pero ¿sabe qué? Pero si usted se deja hablar por Dios, se deja que Dios le cambie los pensamientos, usted va a darse cuenta que Dios tenía razón y que cambia el carácter. Y cambia, hasta le va a ayudar a cambiar de gustos. Lo que es malo, usted lo va a quitar de su vida en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Salmo 1:3. Que da su fruto a su tiempo. Que dice la palabra: su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Aleluya, ¿lo reciben, hermanos? Aquí dice la versión: y todo lo que hacen le saldrá bien. Qué lindo que a uno le salga todo bien. Pero ¿sabe a quién le sale todo bien? Al que medita la palabra de Dios día y noche. No solo para meditarla, sino para obedecerla y hacerla. Amén. Ahora, vean que dice el salmista, usa como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué el salmista usó este paisaje, este escenario tan lindo? Ahorita mismo que estábamos en verano, bueno, más o menos, con este tiempo, ¿verdad? Pero digamos, imagínense que está haciendo mucho calor y que a usted lo llevamos a un paseo donde hay un río bien cristalino, como esos de San Carlos de la Fortuna, y que se ve esos árboles frondosos y esa sombra tan rica. ¿A usted le gustaría estar ahí hoy? ¿A cuánto le gustaría estar en un lugar así? Un domingo de picnic. ¿A cuánto le gustaría estar ahorita comiéndose un huevo duro con una tortillita ahí? Qué rico estar así, ¿verdad, hermanos? Bueno, Dios dice que la vida del justo es tan especial, tan maravillosa cuando se deja gobernar por Cristo, que es como ver ese escenario. Es como ver ese lindo árbol. Amén. Que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Qué rico es comerse, hermanos. No sé, lo que hay ahí, unos jocotes, no sé, manzanas de agua. Y hermanos, que usted llegó y justamente estaba la cosecha. Qué bueno. Qué lindo, hermanos. Dios quiere que usted sea alguien fructífero. Dile que está a la par. Dios quiere que usted sea alguien fructífero. Raquel me mandó algo. Hermanos. Y me dice Raquel: vea, papi, para que usted lo haga en Costa de Pájaros. Vea, usted agarra el árbol. Vea este video, agarra este video, vea este video. Y dice que había un palo de limón y no quería dar limones, don Pedro. Y el hombre agarró una faja. Y agarró una faja y le dijo: vea, palito, si usted no da limones, lo voy a fajear bien duro. Y empezó a darle fajazos. Fa. Y dice que a la siguiente cosecha, el árbol estaba dando unos grandes limones al que fajearon. Que los árboles y las matas entienden lo que uno les está diciendo. Oiga, pero hay personas en esta vida que no dan para Dios ni un solo fruto. No sirven, así que le digo, así lamentablemente. Solo es yo, denme a los demás, les piden. Y ellos no le dan un favor a nadie. No ayudan a nadie. No bendicen a nadie. Son árboles sin fruto. Hermanos, Dios no quiere que el justo sea así. Usted debe ser un árbol que da fruto. Enero, febrero, marzo, abril. Que Dios siempre, cuando llegue a buscar de usted, lo encuentre que está listo y pronto para servir, para ayudar, para bendecir, para amar. Hermanos, usted tiene que ser ese árbol. ¿Cuántos dicen amén? Que sea una bendición. Nosotros debemos de ser árboles que demos fruto a su tiempo. Que siempre, hermanos, vamos a estar ahí prestos para ser de bendición. Y a su nombre. Hermanos, de verdad que se nota cuando un árbol no está junto a corrientes de agua y un árbol que está junto a corrientes de agua. Y el secreto está en que la palabra de Dios para usted le va a dar, ¿sabe qué, hermanos? Esa agua, esa fuerza, esa vitamina que usted necesita cada día para vivir. En el nombre de Jesús.
Y dice el Salmo 1:6, en verdad Dios cuida a los buenos. Recíbalo. En verdad Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. En la traducción que es una paráfrasis. Por eso, hermanos, ¿qué será lo que quiere hacer el enemigo de usted? ¿Sabe lo que quiere hacer el enemigo? Que tenga Biblia, pero que no la lea. ¿Escuchó bien? Que tenga la aplicación en su teléfono de adorno, solo para cuando viene a la iglesia. Pero ese es el trabajo del enemigo. Un joven estuvo en una campaña donde un predicador muy conocido, muy usado por Dios estuvo. Entonces, cuando terminó el culto, el joven había comprado una Biblia nueva, muy linda, de estudio, y se acercó donde el predicador, que era muy usado por Dios, y le dijo: para mí es un privilegio conocerlo y escuchar sus predicaciones, y más que haya estado en nuestra iglesia y conocerlo en persona. ¿Usted no me haría un favor? Es que yo compré esta Biblia. Me gustaría que usted pusiera algo en mi Biblia nueva. Póngame algo aquí en la primera página. Entonces, sí, con mucho gusto lo voy a hacer, joven. Entonces, agarró el lapicero y le puso algo, y le apuntó algo. Y el muchacho le dijo: muchas gracias. Y se fue rapidito para ver qué le había puesto el predicador. ¿Sabe qué le puso el predicador? El predicador le puso: este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Y firmó. ¿Cuántos están de acuerdo? Es verdad, hermanos. Porque si usted empieza a leer la palabra de Dios, ella lo va apartando a usted del pecado, lo va sacando del pecado. Es verdad, tiene poder la palabra de Dios. Pero si usted deja de leer la Biblia y la hace a un lado y la va apartando de su vida, usted se da cuenta que usted no tiene ganas de leer la Biblia, que usted se va enfriando. Esa es la verdad. Ese es el trabajo del enemigo. Entonces, usted tiene un deber. ¿Cuál es el deber que usted tiene para este año 2025? Y Dios me lo está diciendo en mi corazón, a mí y a usted. Dele la importancia que la palabra de Dios merece. Mucha gente ha muerto por la palabra de Dios. Mucha sangre se ha derramado por la palabra de Dios. Valore la palabra de Dios. En China no pueden tener una Biblia. ¿Saben, hermanos? No pueden tener una Biblia. Si pescan con una Biblia, lo meten preso. ¿Sabe qué hacen, hermanos? Ellos, muchos de ellos, bueno, yo les conté a ustedes, agarran Mateo y le hago una página a Aarón, otra página a la hermana Sonia, otra. Y usted tiene que memorizarla, leerla y memorizarla. Y cuando termina de memorizarla, se cambian de página. ¿Escucharon, hermanos? Aman la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una Biblia? ¿Cuántos tienen más de una Biblia? 2 Biblias. ¿Cuántos tienen 3 Biblias en su casa? Un día llegó aquí William Sunsin y dijo William Sunsin: Biblia que sale nueva, yo la compro para tenerla de colección, para tenerla de que yo la compré y la tengo. Biblia Plenitud, Biblia del Diario Vivir, Biblia de la Profecía, Biblia de Predicador, y las iba comprando todas. Pero hermanos, la Biblia no es para coleccionarla. ¿Saben? Él tenía ese deseo. La Biblia es para vivirla. Y decía el hermano Spurgeon que cuando uno, dice, ¿cómo reconoce? Dice, cuando tú veas a un cristiano que la Biblia se le está cayendo a pedazos, es porque lo más seguro es así. Una persona que su vida no se está cayendo a pedazos. ¿Escucharon bien? Cuando usted vea una Biblia, esta Biblia es la que estoy usando para predicar, pero las otras Biblias, ¿verdad, pastora? Bueno, ahora Julie tiene la que yo usaba, ahí está, pero resulta que está cayéndose a pedazos, es decir, se ha deshojado, se ha caído y cuesta arreglarla. Pero saben, hermanos,
es porque la vida de uno no se está cayendo a pedazos. Se ha fortalecido. ¿Cuántos dicen un amén? Aleluya. Hermano, yo le invito que usted le dé la relevancia a la palabra de Dios. A como usted la mire, así usted va a tratar la Biblia. Amén, hermanos. Si usted trata a la Biblia como un tesoro, que es tu fuente de poder, que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es tu bendición, así usted la va a honrar y la va a tratar y la va a amar y va a buscar en ella los tesoros que están escritos para usted. Amén. El hermano Spurgeon, que yo a veces cito acá, dice, él hizo un libro y se llama Libro del Cheque del Banco de la Fe. Dice que la Biblia está llena de cheques del Banco de la Fe para cada cristiano, pero que muchos cheques no se han cambiado porque los cristianos no han llegado a leer ese pasaje para ellos, ni lo han cambiado en el banco del cielo que se usa por medio de creerle a Dios, por medio de la fe, las promesas de Dios para su vida. Amén, hermanos. Les pido en este año 2025 que usted cumpla con su deber. Más que venir a la iglesia, que es lo más también de mucha bendición, es cuando uno está en la iglesia, lea la palabra de Dios. Ese es tu deber. Dígale que está a la par. Tu deber, soldado de Cristo, soldado de Cristo. Tu deber es tener tu espada afilada. Es, hermanos, tener tu arma cargada. Lea la palabra de Dios día y noche. Amén. Medita en ella. Por aquí escuché de un hermano que se propuso el año pasado leer toda la palabra de Dios y luego dio acción de gracias aquí diciendo, le pedí a Dios que quería leer toda la Biblia y lo logré. Y le doy gracias a Dios. Porque usted no se propone lo mismo, hermano. Yo me estoy proponiendo lo mismo. Amén. Voy a leer la palabra de Dios. Diga, toda la palabra de Dios este año. Yo sé que usted lo hace y lo motivo para que lo haga. Dice la palabra, para ir terminando, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Yo creo que la palabra de Dios va a hacer algo en nosotros. Nos va a hacer diferentes. La palabra de Dios nos va a cambiar para bien. Nos va a transformar. Porque la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. No sé, hermanos, por qué insistir a unos cristianos de que el lugar que ocupa la Biblia en nuestras vidas. Si nosotros que somos creyentes, hijos de Dios, somos el pueblo del libro, ¿es esto cierto o no? Que nuestra regla de fe es practicar la palabra de Dios, o usted se deja llevar por lo que dice otros libros de otras religiones, el libro mormón, o lo que dijo Elena White, o lo que dijo en las tradiciones de los padres, o usted se deja llevar solo por un libro, que es la palabra de Dios. Usted sabe, lo que dicen los hombres se los lleva al viento. Pero séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué insistir a los cristianos que lean la palabra de Dios? Es como agarrar a un niño de pecho y decirle, tome leche, tome leche, tome leche. No, el niño va a necesitar la leche. Amén, desea la leche, llora para que le den comida. Y dice la palabra en primera de Pedro 2:3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Que este año, hermanos, sea el centro de sus corazones el Señor, que alumbre con su palabra su camino. Amén. Solo así, hermanos, usted va a tener un año diferente y bendecido. Escrito está, Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Yo lo creo, en el nombre de Jesús. Esa es una promesa para mí y lo recibo.
Solamente concluyo diciéndoles a todos los que están acá, si usted agarra la palabra de Dios y la saca a pasear los domingos, la saca de la gaveta. A ver, por favor, todos, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Levántela, así, muy bien. Ahora hágamela así. Si está saliéndoles polvo es porque la tienen engavetada. Si le sale polilla es porque hace cuánto, hermano, ni la usa. Por eso les voy a decir, van a tener la Biblia en un lugar donde la van a ver, para leerla en la mañana y en la noche, cuando se levantan, cuando se acuestan, y en el resto del día, si quiere leerla más, hágalo y estudiarla, pero su deber es, así como me como el bollito de pan y el traguito de café, voy a alimentarme de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Está bien? Y así como usted no se va a acostar sin lavarse los dientes, espero, va a leer la palabra de Dios, para que la palabra de Dios le revise, a ver cómo está usted y le pida perdón a Dios si ha pecado. Pónganse de pie, hermanos, en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Y así, hermanos, que este año 2025 haga la diferencia. Que la palabra de Dios te saque adelante. Que aumentes tu fe. Que aumentes tu espiritualidad. Que aumentes tu devoción a Dios. Deja que la palabra de Dios haga todo lo que ella fue enviada a hacer en tu vida. Amén. ¿Cuánto le van a dar la oportunidad a Dios de que la palabra de Dios cale profundamente en su vida? Levanten su mano y hagan un voto con Dios de leer la palabra los 365 días del año. Amén. Gloria a Dios. Dígale, gloria a Dios. Sin tu palabra yo no puedo vivir. Sin tu palabra, Señor, yo me muero de nutrición, Señor. Levante su mano, dígale al Señor, dame hambre. Yo leía hoy en mi devocional que los que tengan hambre y sed de justicia serán saciados. Padre de la gloria, tú pones un banquete delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Ese banquete a veces pensamos que es la comida, que es el diario, Señor, que son las cosas materiales, pero ese banquete, Señor, es la palabra de Dios y la despreciamos, Señor. Perdónanos a tu pueblo por no amar tu palabra. Gente como los israelitas que aún no saben que Cristo es el Mesías. Muchos de ellos, oh Señor, o su mayoría, pero reverencian, valoran, respetan las Escrituras. Y nosotros la dejamos en cualquier lado, Señor, y no la amamos, y no le damos el lugar que ella le corresponde tener en nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hagas un pueblo conocedor de tus mandamientos y tus enseñanzas. Y prospéranos, que lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted obedece, hermano, la bendición te alcanzará. Cuando tú obedeces, no tienes que recordarle nada a Dios, la bendición te alcanzará. Padre, te damos gracias por esta palabra. Y ese año 2025, aviva el fuego del don de Dios en cada uno de nosotros, para que sintamos hambre, poderosa hambre de tu palabra y deseos de buscar más de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y a su nombre.